Bienvenidos al módulo 4. En este módulo vamos a aprender la manera correcta de la presentación de declaraciones, tanto la declaración mensual como la declaración anual informativa. Esto aplicado a las personas que están afiliadas al régimen sobre ingresos de actividades lucrativas. Entonces, ambos formularios, el formulario SAT 1311 y el 1411, los encontramos en Declaraguate. Para ello tenemos que ingresar al portal de la SAT y luego darle clic en Declaraguate y nos despliega todas las secciones con los distintos impuestos que se pueden presentar y que administra la SAT. Entonces acá en la sección de ISR encontramos ambos formularios. Empecemos viendo el formulario SAT 1311. Al dar clic sobre el nombre del formulario, nos va a pedir que corroboremos el CAPTCHA. Una vez corroborado, vamos a dar llenar SAT 1311. Acá ya estamos adentro del formulario. Si nos damos cuenta, siempre identifica el nombre del formulario, el número y da una breve descripción de qué impuesto o en qué régimen es que se va a presentar esta declaración. Luego ya nos pide los datos del contribuyente. En primer lugar, pues acá colocamos el NIT y automáticamente el formulario va a reconocer el nombre del titular del mismo. Hay que asegurarnos que en efecto sea del contribuyente que va a presentar la declaración. Ya en la sección 2 nos pregunta cuál va a ser el periodo de imposición. Entonces aquí vamos a elegir el mes y el año que vamos a declarar. Seguimos llenando entonces las otras secciones del formulario. Y entonces aquí ya vamos a ver la renta imponible y ya la determinación del impuesto. Si recordarán, en el módulo 3 hablamos de un caso práctico del señor Simón Abel Tax, que él había generado una renta bruta de 45,000 quetzales. Entonces, esa información la colocamos acá donde nos pide la renta de actividades lucrativas. Entonces, acá colocamos el total de las facturas ya sin IVA, a lo que determinamos en el módulo 3 como renta bruta. Automáticamente el formulario hace el cálculo del saldo del impuesto que se tiene que pagar. En este primer escenario que estamos presentando, este señor Simón Abel, pues le facturó, o la persona que le acreditó esta renta de 45,000 quetzales no era agente de retención o bien no se la practicó. Por lo tanto, él va a tener que realizar el pago directo a la SAT. ¿Por qué? Si hubiesen existido alguna retención, la hubiera tenido que colocar acá donde se establece cuál es el valor de las retenciones que le practicaron en este periodo. En este caso, como no hubo retención, la casilla se deja en blanco. Pero veamos otro escenario. ¿Qué hubiera pasado si este señor le hubiera hecho una sola factura? Por lo tanto, una sola persona fue la que le acreditó el total de la renta y esa persona era agente de retención y en efecto le practicó la misma. Entonces acá, si se dan cuenta, en el apartado de impuesto determinado establece que son de esos 45,000 va a tener que pagar 2,550. Pero ya en la casilla de valor de las retenciones que le practicaron, a diferencia de la pantalla anterior que dejamos en blanco, aquí sí colocamos que el total del impuesto determinado fue el total de las retenciones que le practicaron. Por lo tanto, si se dan cuenta, en este escenario, el señor Simón no va a tener saldo a pagar. Sin embargo, sí va a tener que presentar su declaración con valor 0, ¿verdad? O con saldo a pagar 0. Pero veamos un tercer escenario que podría presentarse a estas personas que se encuentran en este régimen sobre ingresos. Puede ser que estos 45,000, ¿verdad?, de renta se hayan conformado por distintas facturas. Pudieron haber sido 3, 4, ¿verdad? O qué sé yo. Pero lo que quiero acá
remarcar es que cuando uno entrega una factura por un valor menor de 30,000 quetzales, el agente de retención le va a retener el 5%. Sí, puede ser que este señor hizo una factura por 10,000, hizo otra por 15,000, hizo otra por 20,000. Entonces, si se dan cuenta, esos 3 agentes de retención puede ser que le retuvieron únicamente el 5%, pero al final del periodo nos damos cuenta que el total fueron 45,000 quetzales, por lo tanto excede los 30,000 a los que les aplica el 5%. Entonces, aquí sí va a haber un saldo a pagar, a pesar de que le practicaron retenciones. Ya al hacer la liquidación determinamos que se le tenía que ver practicado sobre los primeros 30,000 de la renta imponible el 5% y el excedente el 7%. Por lo tanto, este señor va a tener que pagar un total de 300 quetzales que no le retuvieron en su momento. Ahora pasemos ya a otra sección del formulario, la sección 4, liquidación y determinación del impuesto a pagar. Esta sección la vamos a llenar solamente si tenemos saldo del impuesto de solidaridad que se tenga pendiente de acreditar. De lo contrario, no llenamos esta sección. ¿Por qué? Pues recordemos que yo les dije que una de las consideraciones especiales, esto lo platicamos en el módulo 3, era que las personas que están en el régimen sobre ingresos están exentos del pago del impuesto de solidaridad. Y alguien va a decir, bueno, pero me acaba de decir que si tengo saldo entonces sí lo acredita, entonces tal vez se contradice. No es eso. Lo que sucede es que puede ser el caso que alguna persona estaba en el régimen sobre las utilidades y se pasó al régimen sobre ingresos. Y recordemos que la ley da un plazo de 3 años para poder acreditar este impuesto de solidaridad. Entonces puede ser que esta persona que hizo el cambio tal vez el año pasado todavía tenga saldo del impuesto de solidaridad y va a tener que llenar esta casilla. O bien si tiene algún incentivo fiscal, como por ejemplo del decreto 2989, 6589 o 52-2013. Únicamente en estos casos vamos a tener que llenar esta sección del formulario. Veamos la siguiente sección, la sección 5 de rectificación. Y es que acá cuando hubo alguna omisión o alteración de información en alguna declaración, la ley le da al contribuyente el derecho de poder rectificar, pero más que un derecho también es una obligación, porque recordemos que estos formularios son declaraciones juradas. Entonces, si se omitió o se alteró algún dato, también hay una obligación de realizar la rectificación. Para ello, tenemos que tener ya el número del formulario que vamos a rectificar. Y en este caso, de una vez el sistema nos va a arrojar acá el saldo del impuesto que se determinó en el formulario anterior, ¿verdad? Y aquí pues ya procederíamos únicamente si existió esta omisión o alteración de datos. De lo contrario, no llenamos esta sección. Ahora vamos a la sección de accesorios. Esta sección se va a llenar, ¿verdad? Esta ya el sistema la llena automáticamente cuando existe alguna multa, interés o mora que se le tenga que aplicar al contribuyente. Por ejemplo, si hace el pago extraordinario o la presentación extraordinaria de esta declaración jurada. Acá tenemos, por ejemplo, que el señor Simón, ¿verdad? El impuesto que correspondía al mes de junio, que es el ejemplo que hemos venido viendo, tal vez lo presentó después de esos 10 días hábiles que la ley le otorgaba. Entonces acá, automáticamente el formulario en esta sección de accesorios le calcula la multa. En este caso son 150 quetzales. También genera intereses y esto lo establece el Código Tributario. En la misma sección de accesorios, entonces también se aparece intereses y la mora. Acá ya nos hace un total de cuáles son esos accesorios que tiene que pagar, más recordemos que en el último escenario que vimos traía un impuesto arrastrado, ¿verdad? Un saldo del impuesto de 300 quetzales. Por lo tanto, aquí ya sumado el impuesto más los accesorios nos da el total a pagar. Si toda la información está bien, entonces le damos validar.
y congelar. Y ya podemos realizar el pago del impuesto. Y la SAT pone a disposición de los contribuyentes distintos medios. El primero pues es por medio de las ventanillas de los bancos autorizados, ¿verdad? Pero para esto sí van a tener que imprimir la boleta SAT 2000, ya que de lo contrario no le van a recibir el pago en la ventanilla. Pero hay medios electrónicos. Por ejemplo, si usted tiene su banca virtual, su banca en línea, entonces puede realizar el pago del impuesto desde acá. También por medio de tarjeta de crédito o débito Visa. Para eso tiene que crear un usuario y contraseña en la página de Visa y ahí pues tendría que ver si este pago pues estará sujeto a algún tipo de pago de porcentaje por la transacción. Y otra de las opciones que da la SAT para el pago son los cajeros 5B, pero esto aplica únicamente para los cuentavientes de Banrural y Crédito Hipotecario Nacional. Y así terminaría entonces el proceso de presentación y pago de la declaración mensual en el régimen sobre ingresos. Veamos ahora el llenado del formulario SAT 1411, que es esa declaración jurada anual informativa. En la sección 1 del formulario también ingresamos el NIT, el sistema lo reconoce automáticamente el nombre del titular del mismo. Ingresamos el periodo de imposición, es decir, el año que vamos a declarar, y automáticamente el sistema va a reconocer, ¿verdad?, si esta persona en realidad está afiliada al régimen sobre ingresos, entonces va a marcar esta sección. Luego, en la sección 4 de actividad económica, automáticamente el formulario reconoce cuál es esa actividad económica del contribuyente. Acá, ya en la parte 5, está la información financiera. Aquí esta es una declaración jurada. Recordemos si nos está preguntando si el contribuyente tiene o no tiene partes relacionadas en el extranjero. Por lo tanto, se tiene que llenar con la información real. Recordemos que en una declaración jurada, si consignamos datos falsos, estaríamos ante el delito de perjurio. Siempre en esta sección de información financiera, aquí nos aparecen dos secciones, la sección de activo y la sección de pasivo. Estas dos secciones la tiene que llenar únicamente los contribuyentes que lleven contabilidad completa. Hacen un vaciado de los libros a estas secciones y ya pueden continuar a la siguiente. Si el contribuyente no está obligado a llevar contabilidad completa, entonces no tiene que llenar esta sección. En la sección 6, acá pues nos pide la información relacionada con los ingresos de otras categorías de renta que el contribuyente pudo obtener. Por ejemplo, las rentas de capital. Si no se recibieron rentas de capital durante el año, entonces se obvia esta parte. Ahora, si se recibieron, recordemos que la renta de capital se liquida de manera separada de las rentas de actividades lucrativas, pero como esta es una declaración informativa, sí se tiene que colocar la información de esas rentas de capital que el contribuyente obtuvo. Aquí en la sección 7 tenemos la compensación de pérdidas y ganancias de capital. También esta sección aplica para los contribuyentes que lleven contabilidad completa. Si en algún caso tuvieron alguna pérdida de capital, recordemos que la ley da 2 años para que se pueda compensar con alguna ganancia. Y si ese fuera el caso, esta sería la sección donde se debe de consignar. Si no hemos tenido pérdida de capital, entonces obviamos esta sección, o bien si no estamos obligados a llevar contabilidad completa. Y ya en la sección 9 llegamos a la información específica de este régimen opcional simplificado sobre ingresos de actividades lucrativas. Para esto ya tenemos que tener el consolidado de las 12 declaraciones mensuales que se realizaron o las que se hayan realizado si es que el contribuyente no estaba inscrito desde enero. Acá en esta parte de total de rentas de actividades lucrativas, pues colocamos el total de las declaraciones de las 12 o las declaraciones mensuales que correspondan.
Acá también nos está pidiendo que ingresemos el total de las retenciones que se le practicaron durante el año. Por eso es importante que el contribuyente, antes de llenar este formulario, ya tenga listo su consolidado. Y entonces acá en la parte inferior nos indica que el impuesto, si hay algún saldo, ¿verdad?, de impuesto no retenido o que se dejó de enterar en el periodo. Acá es algo bien importante. Aquí siempre tiene que dar valor cero, porque esta es una declaración de tipo informativa. Por lo tanto, si aquí existiera algún valor, algún saldo pendiente, no vamos a poder realizar el pago con este formulario. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues ir a verificar cuál de las declaraciones mensuales es donde está la contingencia y tendríamos que rectificar esa declaración para que acá entonces ya nos dé valor cero. Luego tenemos también la sección accesorios, siempre como les mencionaba anteriormente, si es que se tuviera que cobrar alguna multa, interés o mora. Y por último nos da el total a pagar. Si ya la información está correcta, entonces le damos validar al formulario, congelar y por último le damos presentar formulario. Y esa es la manera correcta de la presentación de estos dos formularios, de la declaración mensual y de la declaración jurada anual de tipo informativo. Llegamos al final del curso. Agradecemos la atención y esperamos verlo en próximos cursos.